Vamos la sesión con una conversación con Ricardo García Cárcel alrededor de la Inquisición y los historiadores. Ricardo es profesor emérito de esta casa, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha desarrollado toda su vida académica, docente e investigadora. Ha escrito una veintena de libros, cientos de artículos científicos, ha impartido clases magistrales de las que nos hemos beneficiado algunos de los asistentes aquí y también en muchos otros lugares de universidades internacionales. Es un profundo conocedor de la sociedad española de los siglos de oro y su importante producción científica es resultado de una extraordinaria capacidad de trabajo y diría que de una pasión ilimitada por comprender la realidad histórica española en toda su complejidad. Ha trabajado en líneas de investigación relacionadas con la historia de la cultura, con la historia de la política, con historiografía, con historia de las mujeres, pero sin duda, no sé si me lo permite Ricardo, una de tus obsesiones ha sido la Inquisición, de principio a fin. Una de las muchas. Una de las muchas obsesiones, ¿no? Desde su primer libro sobre los orígenes de la Inquisición y el Tribunal de Valencia, se ha proyectado y ha tenido a la Inquisición siempre en su horizonte de interés, no solo desde el punto de vista de la historia interna del tribunal, sino también y sobre todo, diría, desde su relevancia más global, social, política, cultural, en el imaginario que tanto le apasiona a Ricardo. Como él ha dicho en varias ocasiones, es un apasionado de la comprensión de una historia amplia, profunda y larga en el tiempo hasta el presente, y por eso es un privilegio poder conversar contigo, Ricardo, y retomar esos, no sé, 30 años en los que hemos compartido despacho y hemos mantenido conversaciones muy similares a las que espero que podamos tener hoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Sí? Sí, no, ibas a... Sí, iba a plantear un poco... No más elogios, ¿eh? No más elogios. Iba a plantear solo un poco el tema que nos ocupa, la Inquisición y los historiadores. El discurso de las memorias sobre la Inquisición ha estado tradicionalmente dividido entre la crítica y la apologética, como muy bien nos ha recordado al principio de esta sesión el profesor Roberto López Vela. Y esta permanente bipolaridad ha estado siempre muy presente, una bipolaridad muy condicionada por las necesidades y las circunstancias del desarrollo histórico de los contemporáneos en cada momento, ¿no? Y esas miradas han estado condicionadas por esas preguntas. Hay que decir, sin embargo, que esa basculación de los discursos se encuentra ya en las raíces de la propia historia del tribunal, ¿no? Cuando el tribunal está actuando. Y Ricardo, si te parece, introduzco un poquito esas raíces para después que podamos retomar la conversación. Una controversia religiosa, la del siglo XVI, o un tiempo de controversias religiosas, mejor dicho, donde se confluyen ahí, por ejemplo, la mirada de las víctimas de la Inquisición, una mirada dolorida, una mirada triste, dura, difícil, al menos de las víctimas que consiguieron sobrevivir, por supuesto, pero ahí tendríamos pues todos los textos del exilio judío que subrayan cómo la Inquisición es una institución que destruye los cuerpos por la tortura, una Inquisición que elimina un procedimiento inquisitorial que elimina cualquier posibilidad de defensa por el secreto procesal, que condena a la ruina a las familias en el presente y en el futuro por las confiscaciones y la inhabilitación, y que por supuesto violenta las conciencias porque obliga a la apostasía de la fe y a la traición. Pero ¿y qué podríamos decir, por ejemplo, de las víctimas del exilio protestante, ¿no? Y el impacto del Artes de la Inquisición española, de ese autor desconocido, del seudónimo Reginaldo González Montano, que es un libro que tiene un enorme impacto? Ahora, si tenemos esas opiniones, también tenemos una tradición crítica que está muy presente ya desde la creación del Santo Oficio y que últimamente ha reelaborado de manera, a mi juicio, magistral Estefania Pastore, que son voces críticas que plantean posibles reformas del Santo Oficio, porque no se puede pedir que sea abolido, ¿no? Pero sí posibles reformas, la moderación de los procesos, el acercamiento a la jurisdicción episcopal, etc.
En este siglo de las controversias, ya a finales, cuando encontramos la primera gran historia de la Inquisición, que es la de Luis de Páramo, este inquisidor en Sicilia, se publica en 1598, y después tenemos la de Paolo Sarpi de 1628. Son dos historias de la Inquisición sensiblemente distintas en algunos puntos. No voy a trazar, no tenemos tiempo en esta conversación de trazar ni de desgranar todo esto, pero sí subrayar que para Páramo la Inquisición es una institución de origen divino que nace con el mismo Dios, porque al final Dios en el paraíso, cuando interpela a Adán, está ejerciendo de inquisidor, ¿no? Entonces la Inquisición es una institución que trasciende el tiempo, es una institución eterna y que está en la esencia de la propia Iglesia. En cambio, Sarpi lo que plantea es precisamente que no, que es una iniciativa papal en el marco de la historia canónica y jurídica y lo que hace es legitimar el poder de la República de Venecia para gobernar los comportamientos cristianos de sus súbditos. Esta confrontación entre la interpretación eclesiástica del tribunal y la regalista entonces estaba ya formulada en este momento y va a tener una larguísima trayectoria. De hecho, si vamos al siglo XVII, lo que encontramos son conflictos constantes de jurisdicción y de poder, precisamente por esta lucha entre estas dos almas del Santo Oficio, que a la postre en realidad es un tercer poder. Y tenemos también la creación de una opinión europea que ya se había alimentado de los comentarios de los exiliados por causa de la religión, por la acción inquisitorial, pero que ahora se concreta, por ejemplo, en la enorme difusión de la literatura de viajes que también ha citado Roberto López Vela. Todos recordamos, ¿no?, como el diplomático francés Barthélemy Joly a principios del siglo XVI recomendaba a los que visitaran España, pues del Papa, del Rey y de la Inquisición, chitón, chitón, chitón. Quizá de los viajeros la obra que tuvo más importancia en esta construcción de una memoria de la Inquisición que no solo es española sino que es internacional es la obra del médico católico francés Charles Dellon, que tiene que ver con la Inquisición de Goa y que explica su experiencia de procesamiento en este tribunal. A finales del siglo XVII, sin embargo, los perfiles sobre lo que es la Inquisición y lo que significa la Inquisición está cambiando, y está cambiando en el marco de un debate de mayor altura que tiene que ver con la tolerancia y la intolerancia. El precursor, por supuesto, es Pierre Bayle, pero nos encontraremos con varios ilustrados que se proyectan sobre estos discursos y sobre todo encontramos a Voltaire. Voltaire es la figura referente en su condena de todas las inquisiciones como icono de intolerancia, pero también en concreto de la Inquisición española como causa de la decadencia. El siglo XVIII español es un siglo XVIII en el que encontramos intentos de reforma que se van frustrando, leves, débiles intentos de reforma del Santo Oficio que se van frustrando. Eso lleva, por ejemplo, a Campomanes a un expediente, tenemos el proceso de Olavide y el reformismo ilustrado de Carlos III claramente se frustra en su intento de desarmar, de controlar desde el regalismo el aparato de coacción inquisitorial. Las corrientes críticas siguen presentes y ahí tenemos, por supuesto, a Godoy, que en 1797 le pide a un canónigo, Juan Antonio Llorente, le pide por favor que le haga un informe para ver qué se puede hacer. Este primer informe es bastante moderado, hay algunas propuestas de reforma, pero realmente va a ser la evolución del pensamiento de Juan Antonio Llorente el que de alguna manera puede reflejar el cambio entre ese periodo anterior de la Inquisición y lo que van a ser los últimos años del Santo Oficio hasta su
su abolición definitiva. Ricardo, ¿cómo juzgas tú el papel de Llorente y el papel del llorentismo y el marco de lo que son las Cortes de Cádiz, ahí como fractura, como puente, como transición entre un periodo y otro? Antes de contestar a tu pregunta, quisiera simplemente subrayar primero y principal mi agradecimiento a Doris, a los organizadores del coloquio, por haberme traído a esta mi casa durante tantos años. Y por supuesto, saludar a los historiadores que puedan estar viéndonos, algunos de los cuales son amigos entrañables. Querría, por otra parte, hacer una precisión que conviene, porque siempre tenemos tendencia, y yo el primero, a establecer dos memorias siempre desde la bipolaridad. La memoria apologética, como muy bien ha dicho Doris, y la memoria crítica de la Inquisición. Por supuesto, y que es a lo largo de la propia trayectoria histórica de la Inquisición, es la memoria de los legitimadores de la Inquisición y la memoria de las víctimas, de los sujetos pacientes de la Inquisición. Pero conviene quizá hacer la precisión o el matiz, o como queráis llamar, que en el sentido de que sí, bipolaridad sí, pero también mucha ambigüedad. Hay mucha ambigüedad. El ejemplo más expresivo es leer un libro muy clásico, pero a mi juicio todavía poco leído, demasiado poco leído, que es el referente de la obra de don Melchor de Macanaz, cuyo título ya es expresivo: Defensa crítica de la Inquisición. Luego Llorente haría su historia crítica de la Inquisición, ahora hablaremos, pero defensa crítica de la Inquisición. Y es que, efectivamente, en el siglo XVIII, como ha dicho muy bien Doris, existe una historiografía liberal de víctimas de la Inquisición, los Campomanes y compañía, pero efectivamente esas víctimas de la Inquisición en el siglo XVIII, perseguidos, etcétera, etcétera, ninguno de ellos es capaz de proponer en ningún momento la abolición de la Inquisición. La abolición de la Inquisición, como todos sabéis, empieza el punto de partida del proceso guadianesco que va a acabar con la Inquisición, empieza en diciembre de 1808. Es decir, después de empezar la Guerra de la Independencia. A lo largo del siglo XVIII, los reformistas ilustrados son eso, reformistas de la Inquisición, reformistas porque quieren desde el punto de vista regalista que les caracteriza. Pero ninguno de ellos es tan radicalmente liberal o progresista como para pretender cargarse la Inquisición. Reformarla sí, nunca abolirla. Esto me parece importante destacarlo. Segundo, efectivamente, como decía Doris, la gran confrontación de conservadores y liberales, de ideólogos conservadores y liberales, se hace en el marco de las Cortes de Cádiz, que llevará consigo la Constitución de 1812, pero la propia Constitución de 1812, en la línea de lo que yo estaba ahora aquí intentando subrayar, que era la ambigüedad dentro de esa bipolaridad clásica, tanto maniquea respecto a la Inquisición, creo que conviene tener presente que la propia Constitución de 1812, si uno se la lee al pie de la letra, lo que se exalta, se subraya la religión católica, apostólica, romana, es de un catolicismo absolutamente que la lectura liberal que hacemos habitualmente de la Constitución de 1812 queda un poco, simplemente que matizarla. Y de hecho, sí, efectivamente, después de esa primera abolición de la Inquisición, la segunda intento de supresión de la Inquisición será a partir de la Constitución de 1812 en febrero de 1813. Pero, como sabéis,
con un largo Guadiana que no acaba propiamente hasta 1834. Hay que esperar, hay que pasar por el trienio liberal, hay que pasar por un rosario de situaciones para llegar, en definitiva, a la abolición de la Inquisición. Pues liberales y conservadores. Efectivamente, esa dualidad se da en el siglo XIX y la representan los liberales, la representan por lo que llamamos genéricamente el llorentismo, la obra de Juan Antonio Llorente. Quiero también decir, me interesaría, sobre todo pensando en posibles historiadores que puedan estar interesados específicamente en estos temas historiográficos, que convendría, y sería muy interesante y relativamente novedoso, la comparación dentro de la historiografía que llamamos romántico-liberal del siglo XIX con Juan Antonio Llorente a la cabeza, con su historia crítica de la Inquisición, que como sabéis se edita en 1817 en francés, en español, en 1822 años más tarde. Convendría, digo, comparar la obra de Llorente dentro de la historiografía liberal con la obra de Antoni Puigdeblanc, el catalán de Mataró, frente al logroñés de Calahorra, que era nuestro Llorente. Convendría porque son dos puntos de vista que efectivamente representan la crítica a la Inquisición, pero desde postulados diferentes. El uno, Llorente, parte de la base de que la Inquisición es un tribunal político. O sea, la identidad, la naturaleza del tribunal la ve como un tribunal. En cambio, Puigdeblanc la ve como, desde una perspectiva anticlerical, que era él, pero como un tribunal eclesiástico. El uno escribe, Llorente escribe por y para los europeos en general, para que lean su obra los europeos desde su condición de afrancesado. Recordad que Llorente era un afrancesado arquetípico. Y en cambio Puigdeblanc hace la obra pensando en los españoles, pensando en que quiere verter su opinión dentro de la propia sociedad española. Convendría, por lo tanto, en Llorente y Puigdeblanc hacer los contrastes. Los conservadores, frente a ese momento que nos han quedado, claro, ahogados completamente por el pensamiento liberal, pero que están ahí, pues son Rafael Vélez, conviene que lo recordamos, sobre todo este personaje singular y cutre, auténticamente cutre, que era Francisco Alvarado, el filósofo rancio, conocido ya en la época, y a él le gustaba presumir el filósofo rancio. No sé si el adjetivo, no, se sentía identificado con el adjetivo. Bueno, entonces, claro, ¿qué representan los liberales? ¿Qué representan los conservadores, los ideólogos conservadores? Claro, para los conservadores, la Inquisición, el argumento es muy sencillo. Gracias a la Inquisición existe España. Es el nacionalcatolicismo en su más pura esencia. España es un producto, la Inquisición es un producto intrínsecamente español. Y España no existiría si no hubiera existido la Inquisición. Desde el punto de vista liberal, claro, queda resumido con el postulado en las Cortes de Cádiz. Con la Inquisición, España no pudo pensar, que también es genérico la afirmación. No se pudo pensar en España durante siglos por culpa de la Inquisición. La afirmación, la rotundidad de la afirmación es increíble. Entonces, ¿qué suscita Llorente a lo largo del XIX? Pues debates fundamentalmente en torno a tres temas que quiero recordar. Uno, el tema que obviamente a todo el mundo romántico y literario, no hay que olvidar que ahí tenéis
obras literarias como la Cornelia Bororquia de Luis Gutiérrez, la literatura, el morbo, en fin, está muy presente en ese pensamiento. Y naturalmente Llorente lo que hace como historiador es: voy a poner números, voy a aportar cifras, voy a demostrar la crueldad tremenda de la Inquisición. Y entonces saca el número de procesados y número de muertos. Por primera vez salen números. Y los números de Llorente, os los recuerdo, es 350.000 procesados y 50.000 condenados a muerte. Estas son las cifras que maneja Llorente. El segundo gran tema de debate, uno, repito, el de la crueldad mayor, menor de los procedimientos. Otro, la función de la Inquisición, la función cultural, la pregunta naturalmente que unos y otros se contestan: ¿cómo fue posible el siglo de oro? ¿O no hubo siglo de oro? ¿O cómo fue posible el siglo de oro con la Inquisición impidiendo pensar a la gente? Esta es la pregunta que naturalmente... Y luego, naturalmente, el tercer tema que va a generar debates tremendos es el tema específico de la leyenda negra, es decir, hasta qué punto la Inquisición se vincula a una opinión fatalista, crítica, negativa que se tiene de España, que es la leyenda negra, y por el contrario, en fin, existe, en fin, tenemos que sacar pecho y decir qué grande era España. Este es el eterno. Y me temo que nunca ha acabado debate en torno al tema de la leyenda negra. Y entonces, el siglo XIX, si me permite, sigo con el siglo XIX se prolonga, y a finales del siglo XIX, comienzos del XX, tenéis la historiografía, empieza lo que podríamos llamar la historiografía positivista, documental, erudita, que apela a los documentos. La verdad está en los documentos. Y ahí tenemos las dos visiones que hemos comentado, conservadora y liberal, favorable a la Inquisición o crítica, insisto, siempre con matices, siempre con matices. Ahí tenemos por una parte a don Marcelino Menéndez y Pelayo. Don Marcelino primero participa en la polémica sobre la ciencia española, la figura que debate con Azcárate sobre la ciencia española, los valores de la ciencia española, si la ciencia española hay que ponerla en la primera división o en la segunda división, y, en fin, ese es el debate. Y hace algo muy importante don Marcelino, que durante años, que ya nuestra generación ya no lo hemos leído, yo por lo menos lo he leído parcial, la historia de los heterodoxos. Es decir, don Marcelino aporta algo que luego será muy importante, que es que hay que personalizar, individualizar los propios inquisidores, la identidad de los inquisidores y de la identidad de los sujetos pacientes de la Inquisición, los heterodoxos españoles. Y he de decir una cosa que conviene también decir, porque creo que es la prueba de que no hemos leído suficientemente bien la historia de los heterodoxos. En la historia de los heterodoxos hay presente una empatía personal de un conservador absolutamente, en fin, lo más radical que os podáis imaginar ideológicamente, pero que sin embargo, a la hora de hablar de los heterodoxos, no puede ocultar una extraña empatía emocional con respecto a los heterodoxos que nos llama la atención. Porque, ¿cómo usted, si era tan partidario de la Inquisición como bueno, son esas contradicciones que quería yo antes, esos matices. Y el otro, el representante, ¿quién es frente al conservador? Don Marcelino, a finales del 19, comienzos del 20, en 1906, publica un protestante
Henry Charles Lee publica su Historia de la Inquisición, un clásico que, fijaros bien, que siempre me ha llamado la atención, un clásico que fue estigmatizado por el pensamiento conservador sin haberlo leído nunca, que estaba en inglés. Y pensar que el libro no se edita, conviene que lo tengamos en cuenta, no se traduce al español hasta 1983. Y se traduce al español, pues sobre todo por la labor extraordinaria de Ángel Alcalá, que fue, no tengo palabras para subrayar, que obligó, dicho sea de paso, a un trabajo impresionante, que conviene también recordarlo, que la documentación citada por Lee, cuando Lee estuvo trabajando sobre el tema inquisitorial, estuvo trabajando en Simancas, porque la documentación estaba en el archivo de Simancas. Y claro, ¿qué problemas tenían los traductores en los años 80? Que la documentación de Simancas el Archivo Histórico Nacional se crea en 1866 y a finales del 19 la documentación de Inquisición, que había sido centralizada en Simancas, se pasa a Madrid, al Archivo Histórico Nacional. Y entonces, claro, el problema que tenían los traductores era, oiga, los pies de nota de Lee, que no eran pocos, los pies de página, ¿qué ponemos? Archivo de Simancas, y ya no está esa documentación. Y hubo que hacer un esfuerzo impresionante de adaptación, nota por nota, ir a ver la documentación manejada por Lee, que estaba identificada en Simancas, y trasladarla a su ubicación documental, que era él. Pensando en don Marcelino y en esta conversación que teníamos que tener tú y yo, bueno, la figura de don Marcelino y la valoración de su obra y su éxito prácticamente inmediato, porque además es jovencísimo cuando publica Los heterodoxos españoles, de una erudición apabullante, ¿no? Pero que responde muy bien, me parece que la obra responde muy bien precisamente a los condicionantes de la época y un poco del siglo, ¿no? Por un lado, los debates que se habían producido en 1875 sobre el capítulo 11 de la Constitución de 1876 relativo a la libertad de culto público, privado, las contradicciones que se muestran ahí, que lo que admite la Constitución, la Santa Sede se levanta y dice que ni hablar, que de nuevo volvamos a recordar lo que acaban de firmar en el Concordato de 1851. Es decir, que hay ahí un momento conflictivo de contradicción por la presión de la Santa Sede, que quiere la lectura más restrictiva posible de esa Constitución y la más amplia posible del Concordato que le ha dado, ha puesto en sus manos un poder enorme sobre el país y el control ideológico. En todo ese marco parecería que el mundo conservador, las lecturas conservadoras, ¿no?, de Ortiz y Lara, etcétera, pues, están en auge. Pero en paralelo tenemos la presión que está ejerciendo el protestantismo internacional, porque tenemos a misioneros de diferentes misiones desde los años 30, desde Gibraltar como plataforma hacia toda Andalucía. Tenemos a don Jorgito, a George Borrow, ¿no? En Madrid, para todo lo que es el corazón de la península. Fue el gran divulgador del protestantismo. Sí. Y luego tenemos a James Graydon, ¿no?, del que Pedro Rueda y yo hemos trabajado un poquito, James Graydon, precisamente con la plataforma de Barcelona. Es verdad que estamos hablando ahora de los años 30, 40, 50, pero es que el impacto, la presión es constante. Las cartas pastorales de los obispos están llenas de referencias a los protestantes. Yo intenté una vez que un estudiante mío hiciera un TFG, precisamente leyendo estas cartas pastorales y extrayendo todas esas informaciones para ver el imaginario que muestran esas cartas sobre el enemigo protestante. Pero luego, después de 1868,
¿qué es lo que ocurre? Ya tenemos un instituto teológico en Madrid, ya tenemos a Fernando de los Ríos admitiendo que se celebren cultos protestantes en el centro matritense, ya tenemos 5 comunidades establecidas. En Sevilla, 3 iglesias secularizadas han sido adquiridas por los protestantes para el culto. Yo creo que hay una sensación de una presión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y ese mundo liberal necesita cargarse de argumentos. Y don Marcelino se los ofrece, y le ofrece esos argumentos con una pasión, con un empuje, con una radicalidad, que a veces se nos olvida que al mismo tiempo es un personaje que conserva cierta equidistancia. Tú lo has dicho muy bien. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Él escribe Los heterodoxos para decir que en el ADN de los españoles está el catolicismo y los herejes han sido una cosa anecdótica. Anecdótica. Todas esas páginas en papel, Biblia, es enorme la cantidad de tradiciones disidentes que don Marcelino consigue exhumar. Y además constata que no son cuatro pobrecitos, sino que hay gente formada, gente inteligente, extraordinaria, esta es la contradicción de don Marcelino. Y que él mismo es capaz de alabar esa obra, ¿no? Entonces hay ese punto. Porque al fin y al cabo, o sea, don Marcelino diría, al fin y al cabo son españoles. Es decir, prima el concepto de españolidad por encima, digamos, de la ideología. Efectivamente. Y luego tienes estos, no sé, a Juan Valera, ¿cómo lo situaríamos, Ricardo? ¿Entre los liberales moderados o entre los conservadores más? Pues, una mezcla, efectivamente. Porque a mí me encanta, leyendo sobre él, me encanta cuando en el debate, el diálogo que establece con Núñez de Arce, cuando lo nombran académico y hace su discurso, ¿no? Cuando después le escribe a don Marcelino, del que era amigo, y le dice: yo no tengo ningún problema cuando empezamos a hablar de la Inquisición, porque yo puedo entender en su contexto su razón de ser. Es más, la comparo con otras formas de Inquisición y creo que hasta era benigna, dice Valera. Dice, lo que no puedo entender, y hay que recordar que se lo dice a Menéndez Pelayo, lo que no puedo entender es que ahora haya gente que reivindique a la Inquisición y que la Inquisición vuelva, ¿no? Entonces, ahí tenemos a don Marcelino en una red de contactos más liberales, menos liberales. Me confirma en definitiva lo que comentaba al principio, que esa bipolaridad que es obvia, que existe y con lecturas maniqueas, los buenos y los malos, exige un montón de precisiones y de matices, porque efectivamente la ambigüedad está mucho más presente de lo que... No sé, hay como extraños fenómenos de mala conciencia personal en momentos determinados que le lleva a uno tener un determinado perfil ideológico, pero no quiero... Eso es un signo, una constante permanente desde mi punto de vista. Claro, cuando Menéndez y Pelayo y Lis se cartean, ¿no? Que tenemos esas cartas también en la edición, y don Marcelino le dice a Henry Chasley, estamos en orillas contrapuestas, pero hay un punto en el que podemos coincidir, dice, los hechos. No coincidiremos en la interpretación, pero en los hechos. Y es que como tú has dicho muy bien, ¿no? Esta generación de la segunda mitad de finales del XIX y principios del siglo XX es una generación de eruditos que ya no quieren hacer abstracciones como hacían los románticos, claro, sino que quieren apelar archivo. a los Ya empieza el documentos, concepto de la fuente documental y del archivo. Pero a pesar de la obra de Lee, y precisamente porque llega tan tarde, ¿no te parece que en realidad quienes están triunfando son los conservadores? Quienes están triunfando en la lectura de la Inquisición. Ahora recorramos la historia. García Rodrigo, Ortiz Lara, Ricardo Capa. Sí, estos son digamos, para entendernos, carcundios tremendos. Eso es obvio. Es evidente. Pero creo que para seguir un poco el hilo, después de lo que ha hablado Doris, yo le pondría un subcapítulo con negrita: y llegó el franquismo.
porque efectivamente hay que hablar de la historiografía sobre la Inquisición en el franquismo. Y en el franquismo, lo primero que hay que decir es que efectivamente la memoria hegemónica absoluta, como podéis imaginar, pues la memoria conservadora, con Llorca, del padre de la Pinta Llorente, ya el nombre de la Pinta Llorente. Bueno, el hecho cierto es que en el franquismo es importante decir que más allá de ese obvio monopolio ideológico, político, que, digamos, la historiografía conservadora, legitimadora de la Inquisición tuvo durante el franquismo, hay aspectos que conviene interesar. Primero, emerge, después de lo que había significado el emerge historiadores foráneos, fuera de España, historiadores extranjeros a los que les interesó mucho la Inquisición. Estoy pensando en un señor que vive en Barcelona, que se llama Henry Kamen. Y bueno, y Kamen ha sido el gran divulgador, en definitiva, independientemente de que hay sus apologistas y sus críticos de la obra de Henry Kamen, pero quiero subrayar. Y luego el otro gran historiador que en el marco del franquismo, ideología diferente, muy diferente a Henry Kamen, pero que es un nombre que no podemos olvidar, es el nombre de Marcel Bataillon. Bataillon y su Erasmo y España. No es una obra sobre Inquisición específicamente, es una obra en la que flota permanentemente la sombra de la Inquisición. He de deciros, ya que entraba antes en el anecdotario personal, que yo conocí a don Marcelo, como le llamamos, a don Marcelo, en el año 76, en el verano del 76, unos meses antes de la muerte de don Marcelo. He de deciros que es de los historiadores, de los intelectuales que he conocido, fijaros bien lo que os digo, en mi vida, es el hombre que más me ha apasionado, con el que los paseos en torno a la Universidad Internacional, al Palacio de la Magdalena, en Santander, quedarán en mi memoria porque disfruté, no os podéis imaginar, hablando con Bataillon. Era un pozo de sabiduría y un pozo de humanidad. Increíble. Entonces, aparte de estos historiadores foráneos que aportan luces al tema inquisitorial, yo quisiera aquí también recordar a un maldito de la historiografía española y que he intentado recordarlo en alguna ocasión que he hablado de él, es la figura de Antonio Márquez, que escribió un libro espléndido que a mi juicio quizás no tuvo la difusión que merecía el libro suyo sobre los alumbrados. Y evidentemente en el franquismo hay que destacar dos historiadores españoles, don Antonio Domínguez Ortiz, sus judeoconversos, la obra de don Antonio es inconmensurable. Y un personaje también al que humanamente yo admiré y admiro, el recuerdo que tengo de él, es José Ignacio Tellechea. José Ignacio Tellechea es, como sabéis, el hombre del proceso de Carranza, es decir, el hombre que asumió la tarea enorme. Y he de deciros, aprovecho también para deciros, porque quizá esto no lo conozcáis, la persona que tuvo un papel trascendental, el historiador clave, para que se abrieran a todos los investigadores. Lo que únicamente te exigen en el Archivo Vaticano es pues, la carta, no sé ahora si ya lo siguen exigiendo, la carta de un presunto avalador y tal, pero en definitiva, libertad de acceso a la documentación del Vaticano la hay. He de deciros que si he nombrado el libro ahora de pasada, el libro de Carlo Ginzburg,
que tuvo enorme influencia sobre esto. En fin, no olvidéis que hay otro libro, no sobre la Inquisición española tampoco, Le Roi Ladurue, Montillou, el libro sobre la Inquisición medieval francesa, es un libro que tuvo una difusión enorme en todo el ámbito intelectual, y esos dos libros, que no eran sobre la Inquisición española, los devoramos aquí, la generación mía los ha devorado y han tenido una proyección. Pero después del franquismo, si me permites, sí. llega la transición política española. Y empieza lo que podríamos llamar el boom historiográfico de la Inquisición. Yo pertenezco a una generación que, de una manera, en mi caso, desde luego, bastante inopinada y no voluntariamente perseguida, pero pertenezco a una generación en la que nos convertimos en la generación de la transición sobre la transición política española a la democracia, que hablábamos sobre Inquisición, con un planteamiento pretendidamente nuevo. En esa historiografía sobre la Inquisición de la transición, ahora diré los aspectos que fundamentalmente se trataron. Ahí hubo unos maestros que conviene que no los olvidemos. Don Joaquín Pérez Villanueva, que creó a caballo de una institución llamada el Centro de Estudios Inquisitoriales, que, aparte de promover líneas de investigación, él y Bartolomé Escandell escribieron un manual, una obra que ha sido un referente en la historia de la Inquisición en España y América. Dicho sea de paso, la parte de América es penosilla, vamos a decirlo así, porque realmente información en ese momento sobre tribunales latinoamericanos no teníamos. Centro de Estudios Inquisitoriales, don Joaquín Pérez Villanueva, Bartolomé Escandell. Ahí jugó un papel también un hombre que se nos murió, pero que conviene que tampoco lo olvidemos, que se mató en un accidente de automóvil, Miguel Avilés, en el año 91, conviene que lo recordemos. Luego, otra institución clave en ese periodo de la transición política a la democracia española fue el Instituto de Historia de la Inquisición, fundado por José Antonio Escudero. José Antonio Escudero, historiador del derecho, ha sido clave para el conocimiento del derecho inquisitorial, de la naturaleza, la identidad jurídica, iglesia, Estado, etcétera, etcétera. Y luego hay otro personaje que conviene también que aquí le hagamos un homenaje de recuerdo, que es en la universidad, desde la Universidad de Nueva York, la figura de Ángel Alcalá. Ángel Alcalá fue, como os he dicho, el traductor y el traductor de Netanyahu. Entonces, a esa generación, con estos maestros que os he dicho, nos vinculamos historiadores, Jaime Contreras, José Martínez Millán, Virgilio Pinto, yo mismo, etcétera, etcétera. Yo mismo he de decir que yo accedí a la Inquisición, al estudio de la Inquisición, ahora me inserto en esa generación y me siento súper cómodo, pero la realidad es que yo empecé a estudiar Inquisición porque de casualidad en el archivo, yo hice la tesis doctoral sobre un tema, la Germanía de Valencia, no tiene nada que ver con la Inquisición, y en el marco de la investigación, en el archivo del Reino de Valencia sobre Germanía, me encontré una referencia sobre bienes confiscados a la Inquisición valenciana. Y ahí empecé a interesarme por Inquisición, pero repito, no a caballo de algo que luego hemos dicho y hemos repetido, que es
el que esta generación abordamos el estudio de la Inquisición desde la voluntad de reconciliación, de superación de las dos Españas, porque considerábamos que la Inquisición era el símbolo justamente de esa confrontación histórica y que en el marco de la transición política pues, era el momento de la superación. Eso queda muy bien decirlo, pero luego cada uno, por supuesto, llegamos al mismo puerto desde situaciones completamente distintas. ¿Cuáles fueron las aportaciones de esa generación de historiadores de la Inquisición en el marco de la transición política? Lo primero, nos ha obsesionado la cuantificación de víctimas. La respuesta Llorente. El problema era que ahí las cifras de Llorente seguían ahí flotando y hubo un auténtico desembarco, no en Alucemas, sí en el Archivo Histórico Nacional, en la fuente de las relaciones de causas de fe, a la búsqueda de contar procesados por cada tribunal y ver Llorente tenía razón o no tenía razón. Os digo, supongo que os puede interesar, que las cifras que salían de las relaciones de causas de 1550 a 1700, 150 años, eran de unos 50.000 procesados. Luego, los estudios posteriores de los años primeros de la Inquisición, de los años finales, hoy día nos movemos las cifras que Agostino Borromeo da, que son la cifra de unos 125.000, os recuerdo que eran 350.000 las que daba Llorente, 125.000 procesados, con un máximo de unos 9 o 10.000 muertos. Esto es lo que hoy día manejamos. Repito, cuantificación, primera aportación, intentar establecer como si la represión se pudiera se pudiera dilucidar en términos de, oiga, ¿cuántos procesados? A partir de ahí ya le ponemos los adjetivos. La segunda aportación fundamental de esta generación es la regionalización. No olvidemos, España de las autonomías, subyacente en el marco de la transición, la Constitución del 78. Bueno, pues en ese marco había que estudiar tribunal por tribunal. Y ahí está, yo estudié Valencia, Galicia la estudió Jaime Contreras, Jean-Pierre Didier estudió Toledo, etcétera, etcétera. Es decir, fuimos ámbito inquisitorial por ámbito inquisitorial intentando estudiar las distintas caras de la Inquisición. Y luego la tercera gran aportación de esta generación, que es la mía, esto es un ejercicio de narcisismo, puro narcisismo. La tercera es el tema de las señas de identidad, precisar las señas de identidad de inquisidores y víctimas. Sobre todo desde el principio de que se trataba de ya no hablar de la Inquisición en abstracto, sino concretar. Inquisidores. ¿Quiénes eran los inquisidores? Entonces se trataba de recorrer la biografía, no ya del inquisidor Fernando de Valdés, inquisidor por inquisidor establecer. Y que es, en definitiva, lo que se ha llamado como método histórico la prosopografía de identidad. Estudiar los inquisidores, los familiares de la Inquisición. Y naturalmente los sujetos, las víctimas de la Inquisición. En las víctimas de la Inquisición habíamos abordado, siempre se había abordado el tema que ha dicho muy bien Doris, en el siglo XIX, el siglo judeoconversos por una parte y protestantes por otra, y había que hablar de toda la tipología, abrir el escenario, digamos, de los sujetos pacientes de la Inquisición a otras identidades de víctimas. Pues desde los blasfemos, tesis de Iván Jurado, y yo, Doris, a sexo.
podéis imaginar que, evidentemente, en las causas de fe pues tenéis una información que desde el punto de vista morboso no os podéis imaginar lo que da de juego. Un área de las causas de fe es sodomía y bestialismo. Esto, y me sorprende incluso que en los tiempos que vivimos no se ha explotado el tema del sexo inquisitivo, pero se podía haber explotado mucho más. O sea que da muchísimo juego. He de deciros que y se estudió, por supuesto, la naturaleza jurídica de la Inquisición, tribunal político, tribunal religioso, tribunal mixto. Ahí José Antonio Escudero, digamos, y su equipo de juristas ha hecho una labor espléndida. Y también de hablar de una cuestión que quizá no se conoce suficientemente. Antes hemos hablado de Juan Pablo II como el hombre que abrió, el Papa que abrió los archivos del Santo Oficio. He de deciros que Juan Pablo II hay que mirar ese congreso que llevó a cabo en 1998, octubre de 1998, donde nos reunieron, convocados por el Vaticano, en la mismísima Domus de Santa Marta, a unos 30 historiadores de todo el mundo, con un objeto que llama la atención en Juan Pablo II y conviene también plantearlo, porque tenemos una imagen de Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II escribió una encíclica que es Tercio Milenio Adveniente, que es el punto de partida del congreso al que me estoy refiriendo, en donde él pretendía hacer una especie de autocrítica de la propia Iglesia, reivindicar que la Inquisición fue un tribunal eclesiástico, fuimos nosotros, pero nosotros era, de alguna manera, ¿cómo os diría yo? Es un poco contradictorio. Por una parte, era asumir que el poder es de la Iglesia y, al mismo tiempo, si eso conlleva tener que hacer expiación de culpas por aspectos, digamos, non gratos, no vendibles de la propia Iglesia, hagámoslo. Y esta es la filosofía del Tercio y la filosofía del cardenal Echegaray, que era un tipo, pues murió hace unos años, era un tipo extraordinario, hombre clave en todo este tema de la Inquisición, con Agostino Borromeo, que tenía una capacidad maravillosa para moverse, digamos, en este mundo, y lo cierto es que ese coloquio tardó en publicarse, se publicó en el 2004 y de una manera muy fraccionada, no sé, debió haber alguna cuestión de censura que ignoro completamente. Y luego ya toca hablar, y esto le dejo a Doris, presente y futuro. Es decir, antes de que nos quedemos solos aquí. No, que nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué minutos nos quedan? Pues no me he dado cuenta. Todavía menos. Bueno, tres minutitos nos quedan para acabar puntualmente. Bueno, presente y futuro. Si es que hay futuro. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay razones para el optimismo y aún más, yo diría que para el entusiasmo. Porque yo creo que la curiosidad por todo lo que no sabemos sobre el Santo Oficio está alimentando a una extraordinaria cantidad de investigaciones en muchas universidades, en muchos centros académicos de todo el mundo. Tenemos posibilidad de muchos más contactos, como demuestra este coloquio, de sentarnos, de hablar, de compartir, de confrontar métodos, fuentes, como la
propia pregunta que ha hecho Denise Solera sobre los familiares, ¿no? Yo me ocupo de esta Inquisición, tú te ocupas de la otra, estamos hablando del mismo tema, pero ¿qué particularidades vemos? Nunca habíamos tenido, creo, tantas posibilidades de encontrarnos como ahora y de poder charlar sobre estos temas. Se han creado centros específicos para el estudio de la disidencia o redes, más que centros, redes como Emodir, centros y grupos específicos como Inqueer, que participa en este coloquio liderado por un equipo de especialistas italianos y particularmente quiero mencionar a Vincenzo Lavenia, que forma parte también de este proyecto. Hay nuevas fuentes que estaban ahí pero que no se habían explotado, los cuadernos del fiscal, los cuadernos del promotor, como se llaman en la Inquisición portuguesa y como nos ha enseñado también nuestro queridísimo amigo Marco Antonio Nunes da Silva. Tenemos documentación económica de los tribunales que está esperando a los valientes que quieran enfrentarse a esos retos, porque al final, ¿no? A la hora de buscar al protagonista hay que seguir la pista del dinero y realmente la pista del dinero se ha seguido muy poco, ¿no? Hay algunos trabajos ahora estupendos también en la universidad en Évora, pero falta mucho. Hay nuevos usos de los relatos de vida, los archivos de las comisarías inquisitoriales se están abordando desde nuevas perspectivas, la documentación de las visitas de inspección de los tribunales son fundamentales y justo ahora empezamos a tener investigaciones publicadas sobre todo eso. Tenemos catálogos de fuentes y de archivos, recopilaciones bibliográficas. Estoy pensando en la utilísima de Marco Albertoni, publicada en el 2021, sobre todas las publicaciones sobre la disidencia religiosa italiana en el siglo XVI y la Reforma entre 1998 y 2020. Es un libro impresionante, un trabajo impresionante de ficha y da idea de la enorme producción que sobre estas temáticas se está haciendo. Y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, el diccionario de la Inquisizione, ¿no? De nuestro también referente, Adriano Prosperi, Vincenzo Lavenia, John Tedeschi, que es realmente una obra fundamental para empezar cualquier investigación, para seguir cualquier investigación y para rematar cualquier investigación, como una obra de consulta. En la metodología somos muy eclécticos, estamos utilizando acercamientos microhistóricos, hemos incorporado los investigadores que nos ocupamos del Santo Oficio, hemos incorporado la perspectiva de género de una forma amplia, intensiva y estamos descubriendo cuál es la capacidad de agencia de las mujeres ante un poder como es el de la Inquisición. La perspectiva cultural con la que se abordan ahora muchos de los temas relacionados con la Inquisición es enorme en su amplitud. Estoy pensando en cómo se aborda ahora la historia del mundo judío converso, Juan Ignacio Pulido, Enrique Soria, como estrategias de poder, de inserción, el peso económico en las instituciones de la monarquía, pero también pienso no solo en los judíos conversos, pienso en los protestantes, en el trabajo que, por ejemplo, en el marco de la historiografía española está haciendo Ignacio... sí, por favor. Voy un momento. Sí, no te preocupes. Entonces, todas estas realidades conforman una riqueza de trabajos impresionante. Es imposible ahora, en los pocos minutos que quedan, subrayar líneas concretas. Yo diría que dos aspectos me parecen muy fructíferos de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo en este momento. Uno tiene que ver con la inserción de la Inquisición en la vida cotidiana, el análisis de cómo esa estructura inquisitorial no incide sobre las sociedades como mecanismo coercitivo, sino que también hay una serie de estructuras burocráticas
hay una serie de elementos de su personal, como pueden ser ya no solo los funcionarios que reciben un salario, sino los calificadores, los consultores, pero también los comisarios, los familiares, cómo esas personas encarnan los valores inquisitoriales en la vida cotidiana y cómo eso provoca adhesiones, cómo eso supone un cambio en el orden del poder en la medida en que el tribunal se inserta en las regiones, en los territorios periféricos o centrales y genera nuevas relaciones de poder en todos los niveles, desde la base hasta la cúspide. Los acercamientos que, por ejemplo, está haciendo Manuel Peña, director también de este coloquio, que no ha podido acompañarnos presencialmente, sobre los usos de los sanbenitos y su memoria y su impacto y cómo la manera suave en la que esta Inquisición pervive en la larga duración y en el tiempo. Es, sin duda alguna, una vía que tiene enorme importancia. Y el otro acercamiento, el de la vida cotidiana, el otro acercamiento, ya lo ha mencionado también nuestro querido amigo Gabriel desde México, tiene que ver con el uso del concepto sistemas inquisitoriales, que ya lo había utilizado Romeo y Bettencourt, y que tiene que ver con la visión de estos tres grandes sistemas inquisitoriales, la Inquisición portuguesa, la Inquisición española, la Inquisición romana, cómo estos sistemas inquisitoriales se estructuran y cómo generan en cascada relaciones de poder desde los centros a las periferias. Esas estructuras, esa inserción se modula, por ejemplo, en los diferentes territorios. No es lo mismo el Tribunal de Barcelona o el Tribunal de México, en absoluto. Hay modulaciones en función a las propias idiosincrasias. Entonces, tenemos una Inquisición, pero tenemos muchas inquisiciones, muchas modulaciones. Alguien podría decir, ¿eso significa que estamos devaluando la imagen del poder inquisitorial? La respuesta yo creo que es no, al contrario. Lo que estamos buscando es comprender más y mejor el peso de esos valores inquisitoriales, de esa acción inquisitorial, no directamente sobre la víctima acusada de un delito, sino sobre el conjunto de la sociedad. Y cómo el tribunal se articula precisamente en estas relaciones verticales, horizontales, en cascada de poder. Vamos a seguir hablando de todo esto. Tenemos mucho camino por delante como historiadores de la Inquisición, muchísimo camino y todavía nos queda. Acabamos con esta jornada y lo hacemos dando gracias a Ricardo García Cárcel, a Roberto López Vela, Pilar Huerga, a María Centella por sus intervenciones. Gracias también a Natalia Vilá, a Diego Redolat por su colaboración aquí, también a Adrià Moreno y Albert Requena, que nos han acompañado, y a tantos colegas. Gracias por estar aquí. Hay optimismo, hay entusiasmo por la historia de la Inquisición. Larga vida la historia de la Inquisición y abajo las Inquisiciones. Muchas gracias.